pertenencia de los sujetos o como modo de pertenencia colectiva o como forma de conocer y construir la realidad, pues nos permite apropiarnos pues de esas diversas tensiones de las que Didier les va a hablar. Pensar en los lectores, los usuarios y los ciudadanos bajo el lente de la subjetividad en relación con la biblioteca con B mayúscula nos permitirá comprender la intersubjetividad, ese encuentro permanente con los otros y con esas fuerzas de lo instituido y lo instituyente, de lo hegemónico y las resistencias, de la experiencia y de la utopía. Damos unas gracias muy, muy grandes a Didier de verdad, por ofrecernos estos espacios y a todas las personas interesadas en esto. Entonces, iniciamos la lección del día de hoy titulada Subjetividades y Biblioteca. Bienvenido, Didier, y bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Un saludo muy especial a las personas, a los colegas, a los bibliotecarios que en diferentes lugares de América Latina están presentes hoy y que luego van a estar también presentes en la escucha y en la visualización de esta serie de lecciones que quedan puestas en el repositorio del canal YouTube de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Esta es una voz que emerge de Colombia, particularmente desde estas tierras andinas de Antioquia, y es para toda América Latina. Hay una emoción profunda en todo esto, y es la emoción que nos embarga, que se cubre también por un deber y, por qué no, por un derecho, y es el derecho a ser nosotros mismos, a ser latinoamericanos, a reconocernos en nuestra experiencia de mundo, en nuestra historia, en nuestro proyecto. Todo el ciclo de lecciones que había iniciado en 2023, y eso ya va siendo un tantico largo. Esta es la número 12, por cierto. No ha tenido otra pretensión distinta que reivindicar el derecho, reitero, a ser y a tener nuestra propia voz alrededor de un asunto que cada vez resulta más crucial para nuestras sociedades y para quienes constituimos estas sociedades, y es precisamente la biblioteca. Hoy vamos a trabajar esa lección número 12, como lo decía la profesora Natalia Quintero ahora, alrededor de una relación que, como muchas cosas en el campo bibliotecológico en general, como campo científico, y como en la biblioteca, como campo institucional de práctica, se dan por sentadas. Digamos que ni siquiera son axiomáticas, porque no se reflexionan como un hecho reconocido en el ámbito de las comprensiones que tenemos del mundo, sino que están supuestas. Es decir, que la biblioteca eh, involucra sujetos y que la biblioteca relaciona diferentes tipos de sujetos y que la biblioteca tiene efectos diversos eh, sobre esos sujetos. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas supuestas en nuestro campo, que hay muchas cosas puestas en el implícito de nuestro campo. Y lo que requerimos es ponerlas en la superficie de lo visible sin romper las profundas conexiones que tienen con la vida cotidiana, con el proyecto de sociedad, con el proyecto del hombre y la mujer en América Latina. Hablar de subjetividades significa hablar de nosotros, del otro y de uno mismo. Hablar de subjetividades implica la propia intimidad y la relación de esa intimidad con otras que se tocan para formar
ese tejido que se llama sociedad y que a veces toca o toma eh, formas tan entrañables como los de comunidad, como los de ancestralidad, como los de pertenencia al mundo, biblioteca y subjetividades. Y quisiera arrancar, como a veces lo hago, eh, perdón, se me perdió la presentación. ¿Qué pasó? ¿No la están viendo? Permítanme un momento, yo veo aquí qué sucedió. ¿En dónde estamos? Fue que se amplió la pantalla. A ver, aquí no, aquí, ya, disculpe. Fue que puse el clic donde no debía. Em, ahí sí estoy un poco más cómodo. Y vamos a mover un poco esto porque Zoom tiene un lío y es que no permite que la caja de diálogo uno la pueda ocultar, sino que tiene que estar moviéndola de un lado a otro y eso dificulta un poco los asuntos. Entonces toca estarlo moviendo de un lado para otro. Les decía que quería como epígrafe, un tanto gráfico y filosófico para esta conferencia, traer una fotografía de Daniel Hernández Salazar, un fotógrafo guatemalteco, con una obra de él, que es un fotomontaje que le llamó Esclarecimiento y que tiene una evidente conexión con la voz. Por eso les propongo que ahora más que nunca necesitamos tomar la voz como bibliotecarios, como personas comprometidas con el desarrollo del mundo bibliotecario, tomar la voz y declarar que nuestras banderas son la esperanza, son el esfuerzo de movilizar la realidad para que el idear y el hacer de la biblioteca sean posibles. Desde el primer momento en este ciclo de conferencias propusimos que la biblioteca es una idea que se practica. Es decir, que la biblioteca no es solamente un hacer, sino que la biblioteca también es un reflexionar, es un comprender, es un pensarla, es un idearla, idea y práctica. Una relación tan obvia como esa también se nos pierde de vista con mucha frecuencia. Y creemos que la biblioteca solo se resuelve en su hacer, pero todo hacer que se declara en sí mismo suficiente termina ahogado, termina imposibilitado de poder transformarse y ser más. Necesitamos tomar la voz por una vida esperanzada y movilizadora, desde y para nuestro idear y hacer la biblioteca. Ser bibliotecario es una forma de vida, es una elección que cada uno de nosotros ha hecho y como forma de vida tiene compromisos con esa vida. Y los compromisos a los que yo llamo a que nos movilicemos son compromisos esencialmente esperanzados. Considerar que sí es posible otro mundo, considerar que sí es posible otra humanidad, considerar que sí tenemos derecho al futuro, considerar que no somos excluidos de la tierra, considerar que América Latina es una tierra de promisión, es decir, una tierra que promete al hombre y no solamente al hombre latinoamericano. Ustedes dirán que estoy hoy especialmente sensible con la idea de lo bibliotecario, pero tengo mis razones. Unas, porque he tenido en el último año una intensa relación con los bibliotecarios de Colombia y de otros países de América Latina, de Ecuador, de Perú, de Chile. Y la otra, porque he participado de espacios como el CiberCit 2024, que es el círculo de investigaciones y reflexiones sobre ciencias de la información que coordina el profesor Miguel Ángel Rendón. Estuve en el último CiberCit, la última reunión de CiberCit que se realizó precisamente acá en la Escuela de Bibliotecología hace un par de semanas. Y
salí plenamente convencido de un argumento que había puesto al inicio de todas estas lecciones y que hoy se concreta, creo que como en ningún otro momento. Y es que la reflexión de las ciencias de la información en general y en particular de la bibliotecología hoy requieren también una reflexión de la institucionalidad y requieren en particular una reflexión de lo que implica la biblioteca para la bibliotecología, el archivo para la archivología, el museo para la museología, porque no es posible, a mi juicio, una reflexión en abstracto de la bibliotecología sin considerar el peso que históricamente la biblioteca ha tenido en la constitución del campo. Dicho de una manera mucho más sencilla y más clara para ustedes, la bibliotecología necesita recuperar la biblioteca como objeto de conocimiento, no como su objeto de conocimiento, sino como un objeto de conocimiento, por todos los compromisos que del orden sociológico, politológico, eh, por lo menos en esos dos planos tiene la bibliotecología con este continente nuestro, con esta patria grande que es América Latina. Ya pues que mis sensibilidades por la biblioteca afloran. Me declaro enteramente un bibliotecólogo, bibliotecario, es decir, un bibliotecólogo que tiene formación en un ámbito amplio de las ciencias de la información, con formación bibliotecológica, pero nunca ha querido abandonar la biblioteca y ahora nunca más creo que lo haré. La biblioteca sí es un objeto sensible, significativo, muy significativo para la bibliotecología como campo científico. Y lo que más importa, la biblioteca es hoy más que nunca una oportunidad para el desarrollo de los hombres y las comunidades en América Latina. Eso puede parecer o puede sonar romántico, pero para mí no lo es, porque desde mi conciencia como politólogo advierto la necesidad de la reconstrucción de los significados y las prácticas de las institucionalidades sobre las cuales es posible enarbolar y usar el derecho al futuro que tenemos. Y más allá de las transformaciones tecnológicas que las bibliotecas están sufriendo, la biblioteca guarda un principio de continuidad en relación con el ser y con el alma del hombre, con el alma de las comunidades y con el alma de las sociedades. Y esa relación con esa dimensión almática de, de la biblioteca tiene que ver con sus compromisos con el conocimiento, con la capacidad que tienen las personas y las comunidades para poder comprenderse mejor en el mundo y construir el mundo de una manera más plena, ¿por qué no? Más humana. Sí, pues que eh, este largo preliminar o epígrafe que acabo de desarrollar tenía sentido y es eh, claro que lo voy a seguir desarrollando en lo que me resta de las lecciones. Sin embargo, quiero ahondar más, irme un poco más hacia las cuestiones y volver con una idea de el acostumbrado Hugo Semmelmann que propongo en mis exposiciones, en mis conferencias y particularmente en el ciclo. No es la primera vez ni la última en la que traigo la voz de Hugo Semmelmann para ayudarnos a comprender el lugar de lo que queremos hacer en esta lección y en el ciclo. Eh, Semmelmann, en un libro muy bello, quizás uno de sus últimos libros, es Voluntad de Conocer, al menos de sus libros sistemáticos, porque él sigue produciendo mucho después del 2005, 2006, hasta el 2013 que muere, sigue produciendo mucho conferencias, artículos, pero digamos libros sistemáticos en los que él se dedica a abordar un tema y bordarlo también. Eh, Esto es un libro bastante, con un corte bastante filosófico, pero a la vez muy politológico. Voluntad de conocer el sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. Y extraigo de ahí esta cita que reitero viene de perlas a lo que es la necesidad de la movilización de categorías y conceptos respecto de la biblioteca que se ha propuesto este ciclo y que en particular quiere hacer en esta nueva fase del ciclo donde se abordan relaciones de la biblioteca con las subjetividades y con las materialidades. Dice Semmelmann
en este libro, estamos obligados a comprender que no es suficiente con explicar los fenómenos. Es decir, admite la necesidad de la explicación de los fenómenos, pero nos advierte, no es suficiente con explicar los fenómenos, sino que tenemos que transformarlos en espacios de posibilidades. Y esa entrada que él hace a la cuestión es muy dialógica y muy dialéctica. Es decir, ¿cómo somos los bibliotecarios en América Latina, y en particular los bibliotecarios que somos profesionales bibliotecólogos, y ustedes saben qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Cómo somos capaces nosotros de generar un pensamiento científico sobre la biblioteca, pero a la vez permitir que ese pensamiento, que por ser científico también tendrá que ser filosófico, en tanto que tendrá que preguntarse éticamente por la biblioteca, por decir algo, cómo ese pensamiento científico requiere también de una posibilidad comprensiva ante las necesidades transformativas que la sociedad latinoamericana requiere? Repito, dice Semmelman, estamos obligados a comprender que no es suficiente con explicar los fenómenos, sino que tenemos que transformarlos en espacios de posibilidades. Es lo que algunos en América Latina de una manera muy poética llaman caminar la palabra. Es una expresión muy bella, muy poética, muy cargada de simbolismos. Hay que aprender a caminar la palabra. Semmelman nos lo dice. Expliquemos, interpretemos, sí, pero ante todo, con esas interpretaciones y esas explicaciones posibles que abrimos al mundo, a la realidad social, generemos espacios de posibilidades. Y ahí se centra mucho de la propuesta filosófica y sociológica de Semmelman, que él insiste permanentemente en la potenciación, que es necesario ir más allá de las determinaciones, entendiendo las determinaciones como el conjunto de circunstancias que han modelado nuestro presente y que vienen del pasado, pero que en ningún momento nos pueden cerrar las puertas al uso crítico del derecho al futuro. Es decir, que la vida no está puesta únicamente en lo que hemos sido, sino que la vida se moviliza ante todo por lo que podemos ser y los anhelos de corazón que eso implica. Es decir, cómo el considerar la potencia de nuestra vida moviliza nuestra alma hacia la acción emancipadora, hacia la acción liberadora de las potencias del hombre. Es una idea en Semmelman muy bella. No es únicamente en él, encontramos eso, pero entre los sociólogos y los pensadores latinoamericanos contemporáneos, me parece que Semmelman es el que con más claridad la aborda. Vuelvo a leerlo para que continuemos toda esa primera parte. Estamos obligados a comprender que no es suficiente con explicar los fenómenos, sino que tenemos que transformarlos en espacios de posibilidades para reconocer opciones de otras prácticas sociales vinculadas a sujetos todavía no reconocidos. Y ahí es donde engancho yo en esa segunda parte de ese primer punto aparte, a punto seguido, perdón, donde engancho yo esta parte o esta nueva fase del ciclo de elecciones para reconocer opciones de otras prácticas sociales vinculadas a sujetos todavía no reconocidos. Y resulta que cuando las instituciones no se movilizan dialécticamente entre su día y su práctica, empiezan a generar una cristalización de las maneras como se han instalado en el mundo. Lo pongo con ejemplos. Cuando la escuela no se transforma en América Latina, sigue viendo a los estudiantes como alumnos, es decir, como incapaces. Cuando la familia no se renueva en América Latina, permite la consolidación o la permanencia o la cristalización de relaciones machistas dentro de la sociedad, dentro de esa familia, que dañan profundamente. Cuando el Estado en América Latina no se moviliza como idea y como práctica, se cristalizan las viejas prácticas politiqueras o las prácticas, digamos, gamonalismos, clientelismos, corrupción, para reconocer opciones de otras prácticas sociales vinculadas a sujetos todavía no reconocidos.
Lo reitero, en la misma medida en que nuestros organismos sociales son capaces de movilizar su idea y su práctica, van a empezar a advertir que hay condiciones subjetivas que no habían tenido en cuenta. Voy a poner un ejemplo histórico. Cuando las bibliotecas en América Latina empiezan a considerar las relaciones que tienen ellas con la socialización de las personas, con la integración de esas personas a disponibilidades de derechos, a promoción de derechos, empiezan a preguntarse por las personas en otras dimensiones subjetivas. Entonces es por eso que hace casi 3 décadas aparece en América Latina la pregunta por el lector, o reaparece la pregunta por el lector en las bibliotecas, porque primero eran usuarios. Es así como se comprueba lo que Semmelman nos dice, para reconocer opciones de otras prácticas sociales vinculadas a sujetos que todavía no son reconocidos. Yo diría a subjetividades que todavía no son reconocidas. Entonces, miren, cuando nosotros ejercemos una acción crítica sobre la vida de nuestras instituciones, en particular de la biblioteca, cómo somos capaces de renovar, removiendo las bases comprensivas que la biblioteca tiene sobre la sociedad y el hombre. Y en esa misma medida le empiezan a aparecer a la biblioteca posibilidades de relacionamiento con las personas y con las sociedades nuevas, porque ve subjetividades que no había visto. Por ejemplo, en este caso, los lectores. ¿Qué subjetividades están emergiendo hoy y que están cuestionando la biblioteca? ¿Qué subjetividades? Subjetividades vinculadas directamente con el dominio informativo cognitivo, dato, información, conocimiento. Es decir, la biblioteca solamente tiene que ver con usuarios y con lectores. ¿Y a dónde quedan los ciudadanos? Por ejemplo, ¿qué le está pasando a los archivos en América Latina? Que están redescubriendo a los ciudadanos, que es una subjetividad política que no aparece en tanto el archivo es capaz de reflexionarse en su relación con las conformaciones de las prácticas políticas en América Latina. ¿Sí ven? O sea, con eso, esos ejemplos eran los que traía yo para mostrar la profundidad de esa afirmación de Semmelman. Y continúa Semmelman. Quizás la complejidad del actual contexto reside en la naturaleza de lo inesperado en relación con el pasado. Él está metiendo la pregunta por la dimensión histórica, ¿cierto? Dice, quizá la complejidad del actual contexto, quizá está poniendo en duda que la explicación que nos han dado del contexto actual sea como nos la cuentan. Es decir, unas profundas transformaciones en el dominio tecnológico, que todo lo parece ocultar, todo lo que parece quedar metido en una niebla, y en esa niebla todo resulta ser igual o todo resulta ser similar. No hay aristas, no hay relieves, no hay figuras que puedan ser definidas más allá de sus propias siluetas o sombras. Quizá la complejidad del actual contexto, reitero, reside, dice Semmelman, en la naturaleza de lo inesperado en relación con el pasado, incluso con el pasado más inmediato, ya que puede ser de discontinuidad profunda. Y eso, leído desde lo que son nuestras institucionalidades informacionales, el archivo, la biblioteca, el museo, pero para nosotros en este ámbito de estudios bibliotecarios, para la biblioteca, resulta especialmente revelador. ¿De qué manera la biblioteca, los bibliotecarios, los bibliotecólogos, los reflexionantes de la biblioteca han considerado la matriz histórica, o más bien el vector histórico para considerar la biblioteca? ¿Es la biblioteca una institución que no varía en el tiempo? ¿Somos los bibliotecarios personas ahistóricas? ¿Es el tiempo un factor realmente determinante de la biblioteca, como lo propusimos al finalizar las lecciones pasadas, las conferencias pasadas dentro de este ciclo de lecciones, cuando nos preguntábamos por el tiempo? Y continúa Semmelman, de ahí que estemos en una situación de carencia de nombres apropiados. Y aquí viene lo segundo que yo quería resaltar. He resaltado un montón de cosas, pero quería poner especial énfasis sobre las dos cosas que están subrayadas, una en amarillo y otra en verde. De ahí que estemos en una situación de carencia de nombres apropiados. Es decir, ante ese contexto que por un lado se moviliza en las expresiones de las materialidades tecnológicas,
pero por el otro lado parece quedarse quieto en las reflexiones sobre los hombres y las sociedades. Y parece ser que lo que Francis Fukuyama propuso por allá, iniciando en los 90 o finalizando en los 80, eh, que la historia se acabó, ¿cierto? Él decía, él era el asesor del presidente Clinton, es que, presidente, ya está todo consolidado, el capitalismo es el régimen económico y la democracia es el régimen político, nosotros no necesitamos desarrollar nada más. Fin de la historia, llamaba Fukuyama. ¿Será que estamos asistiendo a la enunciación implícita o a la divulgación de una cosa no cierta, y es que la biblioteca ya no tiene necesidad de ser reflexionada como un hecho histórico, que la biblioteca ya no tiene futuro, como lo hemos dicho? No, no lo creo. Dice Semmelman, de ahí que estemos en una situación de carencia de nombres apropiados. Nos ha cambiado tanto el mundo, nos han cambiado tanto las circunstancias, nos han cambiado tanto las materialidades, nos están cambiando tanto las subjetividades, que los nombres para poderlas apropiar, integrar dentro de comprensiones interpretativas de ellas, no nos basta. Y ahí es donde quizás aparece uno de los elementos más polémicos en la construcción de una teoría de la biblioteca. Lo formulo de esta manera: ¿son suficientes las categorías históricamente construidas para nombrar la biblioteca de hoy y la biblioteca que vive en ese derecho de futuro? ¿Son suficientes las explicaciones de lector, usuario, para llamar los sujetos en relación con la biblioteca? ¿Es suficiente nombrar a la biblioteca como institución? ¿Qué más puede ser? Lo que quiero con esto es, de alguna manera, encontrar un argumento válido para que podamos enfrentar el reto de nombrar y por lo tanto de connotar, porque todo lo que se nombra se denota, pero también todo lo que se nombra se connota. Lo denotamos dentro de un espacio comprensivo, dentro de lo que son los campos semánticos en los que eso que estamos nombrando ha sido nombrado, por ejemplo. Pero también lo connotamos porque lo llenamos de interpretaciones. Entonces, las palabras no solamente denotan, sino que ante todo son instrumentos de connotación, de contenidos posibles. Nuevamente la potencia que admite Semmelman, siempre la connotación, él la pone al lado de la potenciación. Todo lo denotado lo que pretende es cerrar una idea, consolidarla, cristalizarla. La connotación es abrir esas ideas hacia espacios nuevos interpretativos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, defender nuestro derecho a nombrar las cosas de manera nueva cuando sea necesario. Segundo, a sospechar de las palabras cuando nos dicen que son suficientes. Muchos teóricos en el campo nos dicen que son suficientes las categorías que la filosofía occidental propone para explicar lo americano, por ejemplo. Entonces nos dicen que la filosofía alemana, que la filosofía francesa de mitad del siglo XX, que las sociologías alemana, francesa y británica son suficientes para explicar lo que hay acá. Y eso no es para mí cierto. Tenemos todo el derecho también a encontrar los nombres apropiados, como lo dice Semmelman, a construir nuestro propio lenguaje para llamar las cosas. Por lo tanto, hacerlas visibles en nuestro espacio comprensivo, pero también llenarlas de connotaciones, lo que representan para nosotros. Y continúa Semmelman, y reconocer que estamos enfrentados a situaciones no solamente desconocidas, sino inciertas, exige un esfuerzo sin precedentes de voluntad de conocer, propio de los momentos caracterizados por grandes cambios revolucionarios. Es un poco el contexto en el que Semmelman se ubica. Aquí nos podríamos quedar un rato largo hablando sobre el concepto de voluntad de conocer en él, que es un concepto muy bello, pero no es el caso. Yo simplemente lo traigo como provocación, lo traigo como telón de fondo y lo pongo quizás como
un epígrafe del epígrafe de esta conferencia, y es que los bibliotecólogos, los reflexionantes de cualquier campo en América Latina de la biblioteca, debemos desatar una voluntad de conocer respecto de la biblioteca. O sea, capacidad, acción, compromiso. Ahí está, pues. Hagamos un marco. Vamos a entender aquí subjetividad en una de sus acepciones, porque tiene muchas. Y esa palabra o esa categoría subjetividad es un muy buen ejemplo de cómo las palabras empiezan a decir poco y se revientan, o las revientan, o las ponen en cuestión. Hoy vamos a hacer un poco de juego sobre eso. Yo voy a reventar esa categoría. Premeditadamente la quiero reventar. Reventar no significa desechar. Reventar significa hacerla explotar para que muestre lo que tiene dentro. Vamos a empezar por plantear que la idea de subjetividad que general que vamos a coger aquí es la idea comprendida desde en la acepción de lo perteneciente o relativo al sujeto en relación con el objeto. Hay más. Por ejemplo, subjetivo como aquello que no es objetivo, ¿cierto? Subjetivo como aquello que es susceptible de ser discutido por incompleto o insuficiente, por ejemplo, ¿cierto? Subjetivo por relativo. Pero aquí quiero tomar la acepción que me parece a mí que en su generalidad más nos permite diálogo, lo perteneciente y relativo al sujeto en relación con el objeto. O sea, que en el fondo lo que hay es un problema de conocimiento. Ustedes saben que buena parte de la epistemología eh, se ha dedicado a estudiar esas relaciones entre sujeto y objeto. Pero aquí me basto, o quiero que nos baste, con entender que subjetividad va a aludir en relación con la biblioteca y en este discurso, en este discurrir sobre la biblioteca, al sujeto. Aun cuando en algunos momentos vamos a abordar, yo diría con fiereza, con garra, algunas de esas otras acepciones. Vamos a plantear esta primera hipótesis. La subjetividad, las subjetividades, perdón, constituyen una categoría fundamental en tensión histórica en la construcción de la idea y la realización de la práctica de la biblioteca. Dicho de otra manera, si aceptamos que la biblioteca es una idea que se practica, uno de los elementos que genera la dialéctica entre la idea y la práctica es la subjetividad. O sea que la subjetividad hace parte de la idea de la biblioteca y la subjetividad hace parte de la práctica de la biblioteca. Pero la subjetividad también está en el punto de tensión entre la idea y la práctica. O dicho de otra manera, dependiendo de cómo yo reflexione la subjetividad, modelo la idea y modelo la práctica. Podríamos decir que la subjetividad en la realidad dialéctica de la biblioteca como idea y práctica es un resorte. Es como un resorte que expande dependiendo de la fuerza que cada uno de esos dos vectores tenga, jalará para un lado o jalará para el otro. Voy a poner ejemplos para que entiendan, porque yo suelo en estas conferencias proponer ideas muy abstractas. Por ejemplo, hoy no he hecho sino proponer ideas abstractas, pero pongo ejemplos. Cuando una biblioteca se abre en un centro de memoria histórica, la práctica de esa biblioteca es muy posible que sea una práctica convencional y general a cualquier biblioteca, pero su idea de mundo social es muy distinta a cualquier biblioteca en cualquier otro lugar. Por ejemplo, una biblioteca que está en una corporación o en una ONG en cualquier lugar de América Latina
levanta las banderas del feminismo y la lucha de género, por ejemplo, o las reivindicaciones de género. Es posible que sus prácticas documentales nuevamente sean prácticas convencionales, de seleccionar, eh, organizar, disponer, difundir, pero la idea de la biblioteca moviliza incluso la concepción de información que hay ahí. ¿Información para qué? ¿Información con quién? ¿Información con quién? Y eso. Entonces van viendo que cuando yo propongo una idea abstracta, también he procurado reflexionarla en la práctica y ver ejemplos de ello. Vamos viendo esa hipótesis, cómo se va moviendo. Para ello, vamos a ser un poco axiomáticos. Nos decía Aristóteles y eh, quienes han reflexionado en la base de las culturas clásicas, la pregunta por el conocimiento, que hay algunas cuestiones que son axiomáticas, es decir, que no necesitan tener una prueba, porque la misma realidad las comprueba. Eso es un pensamiento axiomático. Muchas de las mentalidades posmodernas dudan de los pensamientos axiomáticos porque su hacer es un hacer incesante en la incertidumbre y tienen mucho temor en poner los pies sobre un pedacito de algo que sea sólido, que tienen la idea de que les van a salir raíces ahí. Eso es una crítica tanto extraña que hago yo al asunto. Axiomáticamente propondría que hay un sistema de categorías descriptivas y comprensivas de la biblioteca que en la tradición del hacer y en la tradición de la comprensión de la biblioteca en América Latina hemos aceptado como válidas para entender ese sistema social que es la biblioteca. Los sujetos, los objetos, las prácticas, las relaciones, las intencionalidades y los contextos. Podríamos decir que hay 6 elementos constitutivos de un sistema comprensivo de la biblioteca y un sistema de realización práctica de la biblioteca, es decir, de la idea y de la práctica de la biblioteca. Hay sujetos y esencialmente hay dos tipos de sujetos en relación con la biblioteca. Lo que genéricamente se llama usuarios, que hoy se está poniendo en duda si ese nombre es suficiente, y los bibliotecarios. Pero hay más sujetos, no son solamente esos dos, sino que hay sujetos que están contextuando la relación entre los usuarios y los bibliotecarios, como por ejemplo eh, los gobernantes, por decir algo, los gobernantes. Por poner un elemento, por poner un sujeto especialmente crítico. Crítico no porque sea crítico, sino crítico porque genera múltiples tensiones en ese sistema llamado biblioteca. Los objetos es a lo que yo quiero llamar en esta fase materialidades. Las prácticas que están aludiendo a la acción social de la biblioteca, a la acción. Por lo que quiero proponer yo es que las prácticas concretan la acción de la biblioteca. La acción es más una categoría sociológica y politológica. La práctica es la realización en el ámbito de la acción posible o potencial. Las relaciones que establecen los vínculos entre sujetos y objetos, objetos, sujetos, por lo tanto le dan asiento a las prácticas. Las relaciones construyen las prácticas y las prácticas construyen las relaciones. Dicho de otra manera, las relaciones modelan las prácticas. Y me parece que eso es muy vivo en las diferentes tipologías de la biblioteca. Y espero poder explicarlo un poco más con suficiencia. Las intencionalidades, que ya son el conjunto de propósitos, objetivos, incluso visiones, misiones que tienen los diferentes sujetos integrados en el sistema de biblioteca. Y los contextos,
que creo que todos lo entendemos con una mínima suficiencia, el conjunto de circunstancias del orden social en general y particularmente cultural, educativo, político, económico, que determinan y potencian al sistema biblioteca. Porque a veces creemos que el contexto solamente es determinativo. No, el contexto también es potenciativo, para mirarlo en perspectiva semelmaniana. O sea, el contexto ante todo ha de ser visto como la posibilidad de una movilización hacia la potenciación, no solamente a la determinación. Creo que eso es un vicio, o más bien una malformación en la comprensión social y política que tenemos en América Latina. Creemos que los contextos son, repito, esencialmente determinativos, cuando los contextos siempre son potenciativos. Yo diría, ante todo son potenciativos. Pero bueno, eh, esto es una cuestión que, reitero, es más axiomática. Uno podría encontrar en la teoría social, más en el trabajo social, una cierta teoría en construcción alrededor de lo que, de la mano de lo que propuso Popper, Karl Popper, sobre situación social, que él aborda una propuesta muy interesante sobre situaciones sociales. Él dice que todo lo que estudian las ciencias sociales no es otra cosa que situaciones sociales. Entonces, en el trabajo social se ha querido hacer un poco por parte de algunos una interpretación de esa situación social y una descripción que sea operable, que sea operable. Y esa situación social, algunos la describen a partir de estos elementos, precisamente. Toda situación social se moviliza alrededor de eso. Hay otros que complementan esos 6 elementos con uno séptimo y lo ponen en la mitad y es mediaciones. Las mediaciones. Eh, las mediaciones como prácticas de poder, como lo dijimos en la penúltima y en la última conferencia de este ciclo de lecciones, las mediaciones como prácticas de comunicación y poder, que lo que hacen es negociar o poner en medio de negociaciones lo que son los ideales de mundo y de hombre. Eh, y viene bien eso de poner las mediaciones en el centro. Yo no la quise poner como por provocación, eh, como para que se hiciera un poco más latente su ausencia y ustedes pudieran tener una abstracción como un poco más provocadora. Ahí queda faltando algo, sí, las mediaciones. En la mitad, en esa crucecita flechada que hay ahí, se ponen las mediaciones. Mediaciones como resultado de las muy profundas interacciones que hay entre todos esos elementos. Muy bien, vamos, vamos adelante. Vamos con otra hipótesis, la hipótesis 2. La consideración de la subjetividad como una categoría fundamental de la biblioteca, en tanto idea y práctica, exige afrontar un complejo sistema de tensiones en su significado. Y esas tensiones, por lo menos, son en 4 planos, por lo menos, y hay más. Y esos otros más, incluso los voy a nombrar, pero no los quise poner porque nos queda muy grande todo. La subjetividad como una categoría fundamental de la biblioteca exige afrontar un complejo sistema de tensiones en su significado. Dicho de otra manera, ¿qué es la subjetividad? Contestar la pregunta por lo que es la subjetividad en la biblioteca implica enfrentar tensiones. Tensiones de orden ontológico, es decir, la pregunta por el ser mismo de la biblioteca, por lo que es la biblioteca. Axiológico, por lo que es el valor que tiene la biblioteca en el orden de lo humano. Ético, el significado mismo de la biblioteca como proyecto de lo humano. Y político, el poder en relación con la biblioteca. Pero podríamos poner otros dominios de tensión, como el pedagógico, por ejemplo. La pregunta por la dimensión formativa de la biblioteca. Y otro ámbito de tensión, el estético, la dimensión de la biblioteca en relación con las corporalidades y la construcción del espacio como un espacio del hombre, para el hombre. Miren que hay más y podríamos poner más ejemplos, pero dejémoslo ahí para que no se nos chorren tanto las cosas. Se empieza a chorrear. Hagamos una corta reflexión
para seguir con esa hipótesis. Y hagamos una reflexión desde la poesía. Hagámosla. Este señor, que fue un personaje bastante curioso, yo diría un salido de época, es Lawrence, el famoso Lawrence, un tipo que escribía muy descarnadamente. Algunos en su momento dijeron que era un pornógrafo. Eh, el hombre tenía una sensibilidad profunda frente a lo humano y le dolía mucho lo humano, por cierto. Miren este poema, se llama El corazón humano y que en sí mismo encierra todas las tensiones de lo subjetivo. Existe otro universo, el del corazón humano, del que poco sabemos, al que no osamos explorar. Una extraña distancia gris separa nuestra débil mente quieta del pulsante continente del corazón del hombre. Los precursores apenas si han desembarcado en las costas y ningún hombre, ninguna mujer conoce plenamente el misterio del interior. Cuando aún más oscuro que el Congo o el Amazonas, fluyen los ríos del corazón con plenitud, anhelo y penuria. Es decir, que lo que yo quiero con esta reflexión, como de entremés que hago en el fluir de la conferencia, es que lo humano sigue siendo lo humano sigue siendo un misterio para lo humano y que en lo humano se recogen muchos quizás, muchos lugares inciertos, muchas oscuridades, pero también muchas luminosidades sin descubrir. Que cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando de una característica de lo humano que ni de lejos podemos nosotros aceptar, que explica la totalidad de lo humano. Dicho de otra manera, aludir a lo humano desde lo subjetivo no reduce ni puede minimizar la complejidad de lo humano. Es lo que quiero que quede claro. Y que la biblioteca aborda es lo humano, no únicamente lo subjetivo. Si ven por dónde quiero ir, por dónde quiero tejer mi propuesta, la biblioteca se debe esencialmente al hombre y reducir el hombre a lo subjetivo es absolutamente inadecuado y ya van a darse cuenta por qué. Podríamos plantear alrededor del sujeto o en relación con el sujeto, en vínculo con el sujeto, articuladamente con el sujeto, como quieran comprenderlo, que hay otras categorías de lo humano, si ven por qué lo estaba diciendo yo ahora, hay otras categorías para referirse a lo humano que le dialogan, a esa condición de sujeto, es decir, a la condición subjetiva. Recuerden que eso fue lo primero que yo aclaré. Cuando hablo de subjetivo, estoy hablando al sujeto y su articulación con el objeto. Listo. Miren que he estado tratando de ser ordenado con el asunto para no perderme, porque el asunto es tan abstracto que las categorías que están en blanco son categorías clásicas. La categoría que está en amarillo es una categoría contemporánea, muy reciente y esencialmente de las ciencias de la información, pero de origen filosófico. Esas categorías, cada una de ellas, las que están en blanco y la que está en amarillo, tiene una relación tensional con la que está abajo. De la misma manera, bueno, de la misma manera no, de manera similar a como en una fracción se relaciona el numerador con el denominador.
Solo puedo numerar en relación con una denominación, un quinto, tres séptimos, cuatro octavos. Por lo tanto, cuando yo aludo a la condición de persona, solo lo puedo hacer en referencia a un dominio más amplio que lo determina, y es ser humano. De la misma manera, o por el mismo camino, yo no puedo hablar de individuo sino en una categoría más amplia que lo determina, ser gregario. Y yo no puedo hablar de ciudadano sino en una categoría más amplia que la determina, sino ser político. Es un poco lo que estamos jugando acá en el orden de lo filosófico. Pero resulta que la biblioteca, lo dijimos ahora, ve al hombre. Su misión tiene, perdón, su misión está en relación con el hombre, no en relación únicamente con el sujeto, sino que desborda los límites del sujeto, de lo subjetivo. Y aquí es donde vamos a reventar esa categoría de sujeto. Primer taco de dinamita. Cuando hablamos de sujeto, hablamos obviamente de subjetivo, es decir, lo relativo al sujeto. Pero cuando hablamos de subjetivo, hablamos también de aquello que no es objetivo, que es decir, es relativo. Puede que sí, puede que no. Que está puesto en la bruma de lo probable o lo improbable, de lo que necesariamente no está representando la verdad. Voy a poner ejemplos. El pensamiento de una persona esquizofrénica es el ejemplo extremo de lo subjetivo. Un esquizofrénico cree que lo que su mente le dice, su mente subjetiva le dice, es verdad. Pero todos los que rodeamos al esquizofrénico sabemos que no es verdad. Que su postura, que su mirada, que su predicar o su enunciar el mundo o su aparente comprensión del mundo es enteramente subjetiva, relativa, incompleta. Entonces eso nos lanza a una discusión filosófica eterna. ¿Es posible la objetividad? Es decir, que el sujeto no esté nublado por sus propios condicionamientos y vea las cosas tal cual son. Es una pregunta filosófica tremenda, a más de inquietante. Las mentes no occidentales consideran que sí es posible y que además esa es la meta del humano, el vínculo profundo con lo real, no con la realidad que es construcción social, sino con la realidad que es objetividad. Es la comprensión directa de la verdad latente y evidente en cada cosa, que los ojos que son capaces de ver, pueden ver. Es decir, ustedes dirán, pero qué locura, estás poniéndonos las cosas en un plano absolutamente curioso, sino un poco fastidioso. No, yo estoy tratando de demostrar que el problema de la subjetividad es un problema muy profundo y que reducir lo humano a lo subjetivo significa negarnos a la posibilidad de que más allá de esa innegable condición subjetiva que todos tenemos, hay la posibilidad de la objetividad en la comprensión. En las culturas del hinduismo y el budismo se habla de dos tipos de conocimiento, el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. El conocimiento subjetivo, que es el conocimiento de la mente. La mente como un elemento de la psique humana que está constantemente condicionado por las circunstancias y por los hechos. Y el conocimiento objetivo, que es el conocimiento del corazón. O, si queremos aceptarlo, el conocimiento profundo del ser. ¿Qué hacemos, pues, si otros ven el mundo y lo viven de otras maneras?
Entonces, lo que ellos dicen es falso y lo que nosotros aceptamos como verdad es la verdadera verdad. Me parece que por lo menos sería arrogante. Cierro el capítulo de lo subjetivo respecto del sujeto. Vayámonos para la condición de persona. Persona es una categoría, pues, esencialmente filosófica. Persona, incluso lingüística, incluso gramatical. Persona, un sujeto humano capaz de acción. Pero miren lo que acabo de decir, sujeto humano capaz de acción. Así lo definen algunos, persona. Otra cosa es ser humano. Ser humano es la persona humana que ha encarnado su ser. Imagínense la cúspide, nada más ni nada menos. Pero eso como absoluto, no. Como aquel que camina hacia la conquista de su ser. Ser humano es la persona humana que está en la conquista de su ser. Ustedes dirán, pero ¿a qué viene eso con la biblioteca? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Vámonos para el otro lado, para individuo. Individuo juega en términos de ser gregario. ¿Gregario qué es? El que requiere de otros para por su propia vida. El hombre como especie es esencialmente gregario. Requiere de otros para poder sobrevivir, para poder existir. Nosotros no somos pumas. Nosotros no vivimos solos, vivimos en relación con los otros. Es decir, esa es la dimensión del gregarius humano. Pero resulta que hay otra discusión. Individuo implica indiviso, ¿o no? Individuo está en relación con indiviso. Pero la experiencia que cada uno de nosotros tiene es todo lo contrario. Como sujeto humano, como sujeto, es constantemente fragmentado. O sea, nuestra propia constatación en el mundo es de fragmentación, es decir, de división, no de individuación. ¿Cuál es el ideal en otras perspectivas del mundo? Adquirir la plena individualidad, ser en mí mismo. Es lo que en la cultura griega clásica se llamaba ser en ti mismo, como lo decía los clásicos griegos. Sé en ti mismo, sé lo que eres. Es un llamado es un llamado pleno a la construcción de lo que es el ser en uno, la realidad en uno, lo real en uno. Ciudadano, miren las problemáticas que tenemos acá, que aquí las anuncio y ahora las cosechamos, ahora las ponemos en relación con la biblioteca. Ciudadano, juega solo en relación con una condición que lo denomina, que lo determina, que es ser político. Es el son politicón aristotélico, ¿cierto? Pero ciudadano, tal cual lo vemos nosotros desde la modernidad, es un átomo. Eso hace la modernidad como proyecto político, atomizar el poder y otorgárselo a sujetos que va a llamar ciudadanos. Y la última categoría es la que propone Miguel Ángel Rendón, que la hizo muy explícita en la última reunión del CIBERCID, realizado acá en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, ser informacional, que yo la leo solo en relación con ser cognoscente. O sea, él propone que la subjetividad en relación con el mundo informacional es la de ser informacional, ¿cierto? Aquel, y ahí el problema, porque la categoría de ser es una categoría filosófica muy difícil, que requiere la información para poder ser. Es más o menos lo que él propone. De la misma manera como necesita de otras cosas para poder existir, nosotros necesitamos de la información para poder existir como seres humanos, somos seres informacionales.
pero yo lo leo solo en perspectiva de ser cognoscente. Es decir, uno puede ser informacional solo en la misma medida en que puede conocer, en que despliega su ser cognoscente. Miren pues cómo hay cuatro categorías discutiéndole a esa condición de subjetivo, de lo subjetivo, del sujeto en particular en relación con la biblioteca. La pregunta que emerge de manera absolutamente evidente es: ¿y la biblioteca qué hace con los sujetos? ¿De qué manera esa categoría de sujeto modela las bibliotecas? O modela la biblioteca en general y en particular las bibliotecas. Yo avanzo por acá. ¿Qué ideas bibliotecarias están asociadas a la subjetividad? ¿Qué ideas bibliotecarias? Exploremos un poco en la literatura científica, de la bibliotecología en particular, de las ciencias de la información en general y de la bibliotecología en particular, a ver qué pasa. Y luego nos vamos a las prácticas, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Empecemos por la idea. Recuerden que la biblioteca es una idea que se practica. Vámonos para las ideas. A ver qué hay en el plano de las ideas que tiene que ver con lo subjetivo. Vámonos a 1931 con Siyali Ramnarita Ranganatha, ¿cierto? Con el famoso Ranganatha, eh, constructor un activo constructor de la bibliotecología inglesa, pues, sino británica en general, pero inglesa, más bien, o anglosajona, si queremos también. Y él constantemente está refiriéndose a sujetos en sus 5 leyes. Recuerden las 5 leyes de Ranganatha. La primera: los libros están para usarse. A cada lector su libro. Entonces ya puso una subjetividad, el lector. A cada libro su lector. Hay que ahorrar tiempo al lector. Quinto, la biblioteca es un organismo en crecimiento. En esas 5 leyes hay una subjetividad evidente, lector. Vamos para Aurera, Luisa Aurera, una bibliotecóloga eh, española que ha teorizado alrededor de la biblioteca también. Dice ella, comillas, desde nuestro propio punto de vista, puede definirse como un sistema, la biblioteca, para la transmisión de información. Y como sistema que es, la biblioteca existe para lograr unos determinados objetivos, para lo cual sus elementos están sometidos a una organización, relacionándose con el entorno constituido por los usuarios. Nuevamente aparece la subjetividad. En este último punto, la biblioteca actual ha variado de forma importante y se relaciona no solo con los usuarios, que son el entorno más inmediato, sino con otras bibliotecas. ¿Y qué dice Rendón? En 2004, cuando propone una propuesta que ha sido ciertamente muy luminosa para la comprensión de la bibliotecología mundial con una voz latinoamericana, que es el sistema de información documental que él ya últimamente llama sistema informativo documentario, por ciertas pues variaciones en el contenido de esas categorías que en este momento no viene al caso. Decían en 2004 Miguel Ángel Rendón: de acuerdo con nuestra propuesta, el núcleo duro del programa de investigación científica de la bibliotecología es el sistema de información documental, el cual se encuentra formado por la interrelación de 5 elementos: información, documento, usuario, profesional de la información documental e institución informativa documental. Aparecen nuevamente las subjetividades. Listo. Y continúa, esta interacción es motivada por la finalidad de satisfacer la necesidad de información documental del usuario, vuelve otra vez a la subjetividad, a través de su ingreso al mundo de la información mediante los documentos proporcionados, gracias a la actividad del profesional de la información documental dentro de una institución informativa documental. Constantemente, las subjetividades constituyen un elemento dinámico y dinamizador de la propuesta del sistema de información documental. Miren la teoría. Vayámonos al mundo de la práctica. Disculpen ahí Y quise meterme premeditadamente por las bibliotecas comunitarias y populares.
y quise hacer este ejercicio. Me voy para Brasil, donde se ha movido en los últimos eh, lustros, digamos en los últimos 15 años, se ha movido mucho la idea de la biblioteca comunitaria. Y me quedo en Colombia, donde el movimiento comunitario y popular también ha sido muy vivo. A ver qué dice. Listo. Entonces, en 2018 eh, se realiza una investigación mm, sobre las bibliotecas comunitarias en Brasil. Esa investigación eh, produjo un libro, por cierto, muy bello, gráficamente, y es este libro. Se llama El Brasil que lee o Brasil que lee. eh, y la investigación se llamó Bibliotecas Comunitarias en Brasil, Impactos en la Formación de Lectores. Realmente es una investigación muy valiosa. Yo que trabajo en los dominios del lenguaje, la relación con la biblioteca, siempre me ha resultado, es una investigación que se realiza por allá en el 2014, tal vez, me puedo equivocar, y estuvo avanzada por Cida Fernández, Elisa Machado y Esther Rosa, tres investigadoras brasileñas. En la publicación de resultados de este libro, de esa investigación, Un Brasil que lee o Brasil que lee, eh, se dice lo siguiente: interayentes. En esta investigación optamos por identificar a quienes frecuentan las bibliotecas con la designación de interagentes. Es una propuesta que eh, arrastran ellas de trabajos anteriores de dos investigadoras, Correa y Alves, que venían trabajando desde antes, y, y continúan. Esta elección no es una simple arbitrariedad, pues está fundamentada en una concepción que reconoce en esas personas una participación efectiva en el cotidiano o en la cotidianidad de las bibliotecas. No están caracterizados como meros usuarios de un servicio prestado o como consumidores que absorben pasivamente productos culturales. También evitamos usar los términos genéricos lectores, ya que es una inserción en la biblioteca comunitaria, que su inserción en la biblioteca comunitaria puede involucrar otras formas de interacción puestas más allá de la centralidad, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero mostrar, la emergencia, la comprobación de lo que Semmelman al principio advertía, la necesidad de la palabra. La necesidad de volver sobre la palabra y preguntarse si las palabras que estamos usando para describir la realidad, para comprender la realidad, no son suficientes. Aquí ellas están siendo atrevidas. Eh, Cida Fernández, Elisa Machado, Esther Rosa, están siendo atrevidas y toman esa propuesta de interagente que resulta ciertamente muy sugestiva y muy movilizadora. A la luz de los epistemólogos, y particularmente, por ejemplo, de Miguel Ángel Rendón, esto sería un poco escandaloso, porque él dice que debemos tener mucho cuidado de usar categorías que no tengan un piso histórico constructivo, eh, porque eso puede traer problemas en la construcción epistemológica. Yo me la juego más por la novedad, porque me parece que la novedad acá eh, moviliza más el campo que la permanencia en categorías que empiezan a decir poco. Pero bueno, eso es una discusión que hay con Miguel Ángel. Necesariamente, pues, es una cosa saldada. Y en la otra investigación, perdón, en la otra cuestión, yo digo que esto es práctica porque ellas lo que miran es las relaciones entre las prácticas de lectura y las bibliotecas comunitarias en Brasil. O sea, ella en las prácticas de las bibliotecas. O sea, por eso es que esto no tiene un afán teórico, como si lo tenían las tres cosas que vimos antes. La otra es un trabajo de la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia, Revipoa, en Colombia. Eh, es un extracto de este material, que es el plan estratégico de la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Medellín y el Valle de Aburrá, un material ciertamente bello,
en términos de su construcción limpia, desde el punto de vista conceptual, muy útil en la perspectiva de lo práctico, y es el planteamiento de un plan estratégico 2022. Ellos se lo proponen para esos años. Y ahí, cuando hablan de sujetos y subjetividades, miren lo que dice. Sobre la base de construir un perfil que permita caracterizar los sujetos y las subjetividades que usan la biblioteca, porque se pretende que la biblioteca actúe de manera consciente, la figura que logra visibilizarse es la del sujeto subalterno, marginal y excluido. Esta orientación al ninguneado, al oprimido, al negro, a la mujer, la víctima, el homosexual, el habitante de calle, el pobre, el enajenado, el defensivo, el acorralado, el no disciplinado, el desconectado, el anormal, el transgenerista, habla tanto del sujeto o beneficiario de la acción, el usuario, pero más que esto, habla de con quién y para quién se debe la biblioteca popular y comunitaria del Valle, en el área metropolitana y del Valle de Aburrá. De allí sus métodos, maneras, estilos, estéticas, lenguajes y recursos con la que quiere transformar la subjetividad o microuniverso que constituye el fuero individual. Entonces, si ven las tensiones que hay ahí alrededor de las subjetividades. Lo que quiero demostrar acá, bueno, primero que todo, no resolver esto, porque yo no puedo resolver conceptualmente un asunto como este. Pero lo que yo sí quiero mostrar en perspectiva de comprobación es que la subjetividad, lo subjetivo, la pregunta por el sujeto en la biblioteca es esencial hoy para las bibliotecas en América Latina, para la biblioteca en América Latina. La subjetividad es esencial hoy, preguntarnos por la subjetividad es esencial. Preguntarnos por ella dentro del sistema explicativo de las situaciones sociales que la biblioteca vive. Es decir, preguntarnos la subjetividad en relación con las subjetividades, con las relaciones, con las prácticas, con los contextos, con las intencionalidades. Es decir, ser integrativo, ser articulador de lo subjetivo en ámbitos comprensivos donde valga más, donde sea más significativo, donde sea más potente para impulsar la biblioteca y su misión en esta sociedad. Miren cómo lo propongo pues de un lado a otro. Y ahora sí voy para el final de mi conferencia, en la parte un poco más, digamos, aplicativa, con una hipótesis 3. Las subjetividades relacionadas con la biblioteca expresan identidades históricamente puestas en tensión. En tanto, son construcciones históricas mediadas, apropiadas por el poder para generar, concretar proyectos de mundo, órdenes informacionales. Entonces, lo voy a volver a leer y lo voy a tratar de desmenuzar, porque es muy abstracta esa hipótesis. Las subjetividades que acabamos de explorar, no de resolver, de explorar en relación con la biblioteca. Ustedes lo que acaban de escuchar es un montón de provocaciones respecto de lo que son las subjetividades en relación con la biblioteca, o el valor de pensar la biblioteca desde el ángulo de las subjetividades. Es un poco lo que voy a repetir eso. Pensar la biblioteca desde el ángulo de las subjetividades, porque la biblioteca también se puede pensar desde el ángulo, por ejemplo, desde las materialidades, que es como hoy se está pensando. Es decir, la idea de la biblioteca hoy se está construyendo desde las objetividades, sus materialidades, cuando lo que deberíamos estar es poniendo en tensión esas objetividades con las subjetividades, pero también con las contextualidades, pero también con los relacionamientos, pero también con las intencionalidades, pero también con las acciones y prácticas. ¿Sí ven? Es decir, tener un pensamiento y una acción compleja, un pensamiento y una acción compleja, no reduccionista de la biblioteca. Lo que quiero afirmar, y lo digo de manera frontal, es que cuando la biblioteca se reflexiona solo en el orden de lo tecnológico, se reduce su comprensión solo a una dimensión de su comprensión sistémica, que son las objetividades. Y eso por lo menos es insuficiente. Y por lo más es peligroso. Porque es muy destructivo de la biblioteca. Muy destructivo. Vuelvo a leerlo. Las subjetividades relacionadas con la biblioteca, ¿y cuáles son? Expresan identidades históricamente puestas en tensión. La pregunta que sigue es, ¿cuáles subjetividades en relación con la biblioteca? ¿Y qué identidades en relación con esas subjetividades? En tanto,
esas subjetividades son construcciones históricas. Toda subjetividad es una construcción histórica. Toda. Toda. Por eso, la condición de ser no está sometida a los rigores de la historia. El ser es lo que es y siempre será lo que es, para hablar en otra lógica, que no es una lógica occidental. Las subjetividades relacionadas con la biblioteca expresan identidades históricamente puestas en tensión, en tanto son construcciones históricas mediadas y apropiadas por el poder para generar y para concretar proyectos de mundo. La biblioteca es un instrumento del poder para generar órdenes de mundo. Y los órdenes de mundo, en términos de la biblioteca, particularmente referida a la biblioteca, son los órdenes informacionales. Es decir, el poder, cómo se imagina el orden informacional de una sociedad, de X manera o de Y manera. Y en ese lugar incrusta el lugar y el papel de la biblioteca. La biblioteca, pues, hablándolo de otra manera, juega según el orden informacional que el poder en una sociedad que controla esa sociedad le asigna. La biblioteca es un objeto de poder. Y ese objeto de poder está en función del orden informacional que quiere concretarse. ¿Ya? Así de sencillo. La pregunta que sigue es, ¿cuáles son los órdenes informacionales que circulan en América Latina como proyecto? Hay hegemónicos y hay contrahegemónicos. Hay de hecho y contrafácticos. ¿O será que el proyecto de muchas bibliotecas comunitarias y populares en América Latina no es en mucho contrafáctico? ¿Y qué es, profesora Natalia, la iniciativa de las bibliotecas rurales en Cajamarca, sino un proyecto que quiere afirmar su derecho a estar en el mundo de manera distinta y otra, que no se somete a esos órdenes informacionales globalizantes, generalizantes? Entonces, si ven cómo hablar de subjetividades también implica hablar de poder, porque son los sujetos, el espacio de vida, el ámbito de vida, los organismos de vida en los cuales el poder concreta sus ideales. Los sujetos en el orden de lo politológico son muy curiosos porque tienen dos características. Son los sujetos de la acción y son los sujetos generadores de la acción a la vez. Es decir, se quiere transformar la sociedad hacia ciertos ámbitos de orden y son los sujetos los que se modelan para que actúen socialmente y concreten ese orden. Y a su vez, ellos son los depositarios o el objetivo final de ese orden social. Son modelados y modeladores. La pregunta es, en la biblioteca, ¿qué ocurre con eso? La biblioteca también toma los sujetos y los pone como modelados y modeladores. Ok, a ver. O están en una perspectiva de liberar y de emancipar. Preguntas que se le ocurren a uno. Yo propongo que hay tres identidades en relación con las subjetividades en la biblioteca. Tres identidades históricamente construidas, como lo decíamos ahora. Por lo tanto, siendo depositarias de proyectos de orden social, es decir, de modelamiento de la vida social. El lector, el usuario y el cliente. Y cada uno de ellos dialoga con otras categorías que provienen de ámbitos muy diversos. En una narrativa bibliotecaria encontramos al lector y al usuario. ¿Por qué narrativa bibliotecaria? Porque la biblioteca históricamente se ha narrado, primero teniendo lectores y después usuarios. Y ahora, más contemporáneamente, emerge de nuevo la categoría de lector. Primero las bibliotecas en los 30, en los 40 tenían a los usuarios. Y después, lectores. Y después tuvieron usuarios. Y después vuelven a tener lectores. ¿Y ahora qué tienen? En algún momento tuvieron clientes. Para algunas tipologías bibliotecarias, el cliente
fue válido como categoría explicativa de la subjetividad. Pero miren, el lector dialoga hoy en un plano de tensiones con otra categoría que le es complementaria o al menos dialógica, productor de textos. Pero las bibliotecas siempre han visto al lector o también han visto al productor de textos. ¿Y qué está pasando hoy con las bibliotecas que buscan mediante ciencia ciudadana y otro tipo de experiencias conectivas con la sociedad, producir, hacer que los lectores vayan más allá de lectores y produzcan también sus propias comprensiones del mundo y escriban? Yo acabo de estar, la semana pasada estuve en Funza, que es un municipio del centro de Colombia, cerca de Bogotá, y me regalaban libros. Y todos los libros, me regalaron por ahí unos 6 libros. Todos los libros eran publicaciones de bibliotecas compuestas con las producciones literarias y ensayísticas de sus usuarios. Entonces no son solamente lectores. Y con títulos muy bellos: poesía, ensayo, cuento corto, bueno, ensayo político y filosófico, narración por parte de amas de casas y niños sobre el mundo imaginado. Es decir, algo está moviendo. ¿Listo? O sea, que el lector hoy habla en un plano de tensiones también como productor de textos. Y usuario habla hoy en un plano de tensiones no solamente de la perspectiva del consumo, del uso, sino también del consumo. Y entonces, eh, algunos lo quieren como consumidor y otros lo quieren como usuario. Y miren que Sida Fernández, Elisa Machado, Esther Rosa, dicen: no queremos llamar ni lector, ni usuario, ni consumidor. Miren, se descentran completamente de eso: cliente y ciudadano. Y hay una narrativa filosófica, particularmente epistemológica, ser informacional. Miren que hay identidades, hay identidades. Todas estas identidades llevan a que la biblioteca hoy, como objeto de conocimiento y como objeto de realización de prácticas sociales, es decir, como constructora de realidad social, tenga que preguntarse a dónde pone sus esfuerzos, a dónde los pone: con los lectores, con los usuarios, con los ciudadanos. ¿Será que esas tres categorías de lector, usuario, ciudadano eh, se conectan a través de una categoría como las que proponen Fernández, Machado y Rosa, y en su momento la había propuesto Correa y Alves, de interagente? ¿Sí es? ¿Cómo lo resolvemos? Sea como sea, la pregunta que surge, y es una pregunta que les dejo y que yo trato de responder de una manera obviamente muy limitada, porque las respuestas son muy difíciles a eso, es: ¿qué lugar, qué hace la biblioteca ante eso? Miren, ante una cosa como esta, si quisiéramos nombrar como interagentes a los sujetos que están puestos en la biblioteca como un espacio de lo común, así podría entenderse más fácilmente. Son interagentes, ¿cierto? Interagentes. Agente en el sentido de sujeto capaz, un sujeto con potencia, sujeto transformador, pero todo en perspectiva de lo bibliotecario, del proyecto bibliotecario, de la comunidad bibliotecaria, de las identidades de los sujetos integrados en esa relación de interagentes, de la cotidianidad en la que se construye esa relación de interagente. Porque esta categoría la había abordado yo también en una lección anterior y es muy potente. Esa interagencia se construye solo en base de la cotidianidad. Solo, solo en base de la cotidianidad. La cotidianidad es el espacio natural de la interacción. Pero bueno, eso es una discusión más sociológica que no quiero dar en este momento. Termino atreviéndome, como siempre me tocan en estas lecciones, atreverme a proponer algún camino. 5 pautas, perdón, son 6.
Eran 6 pautas y puse 5, me van a disculpar. Pautas para la acción de la biblioteca ante los sujetos que la constituyen y la construyen, ¿cierto? Que son, primero, impulso a la transformación de la referencia en posibilidad para el sujeto en el mundo. ¿Qué es eso? Transformación de la referencia en posibilidad. Eso es una idea muy semelmaniana. La referencia es la capacidad que tenemos nosotros de narrarnos en el mundo, construir nuestra subjetividad y proponernos futuro. Pero que esa narración se vuelva posibilidad. Entonces la biblioteca empieza a generarse como un espacio de potenciación del sujeto. Eso se puede traducir de esa manera. Que la biblioteca, ante todo, es un espacio de potenciación del sujeto. La biblioteca existe, como lo dice Teresa López Avedoy, y la habíamos propuesto aquí ya, esencialmente como referencia al sujeto. La primera experiencia de la biblioteca se vive subjetivamente, no se vive colectivamente, la vive uno en uno. Entonces, lo que esperamos que la biblioteca haga en relación con las subjetividades es que potencie la subjetividad, permita que el sujeto encuentre en la posibilidad, en la potenciación, su horizonte de vida, que lo mueva, que lo llene de idea, que lo llene de vida, que lo llene de impulso. Para eso es la biblioteca. Y eso es un proyecto completamente vital de la biblioteca, comprometido con la vida. La biblioteca moviliza, a pesar de que sus colecciones tienen una apariencia de inmovilidad, solo en relación con las subjetividades, la colección muestra su dinámica. Una colección que es leída, que es consultada, que es usada informacionalmente, es una colección que se ha dinamizado. Y se ha dinamizado es en relación con las subjetividades que la requieren. Segundo, transitar constructivamente del dato e información al conocimiento. Es decir, es un compromiso que tiene la biblioteca en relación con las subjetividades y es, como lo habíamos propuesto también en otra lección, de la mano de algunos bibliotecólogos contemporáneos, que la biblioteca tiene como compromiso es la promoción de conocimiento significativo. Y nuevamente, el conocimiento no existe en abstracto. El conocimiento existe como una realidad, como una posibilidad del sujeto. No hay conocimiento sin sujeto, obvio. Por lo tanto, el conocimiento está modelado por la subjetividad. ¿Cuál es el ideal de la biblioteca? No ofrecer información, sino movilizar conocimiento. Es decir, movilizar el sujeto hacia la construcción de conocimiento. Pero lo que estamos proponiendo es todavía un poco más atrevido, que ese conocimiento lo que genere es individuación, que enfrente, que enfrente y que le otorgue herramientas al sujeto para poder enfrentar la experiencia de la fragmentación de su vida. Imagínense hasta dónde va el asunto. Ustedes dirán, es un ideal altísimo. Sí, es un ideal utópico. Pero como decía el mismo Semmelman, sin utopía, lo único que podemos esperar es el polvo de los muertos. Y no, o sea, es cómo ese conocimiento confronta al sujeto ante su propia fragmentación. Lo propongo de esta manera, porque la gente lee literatura. Porque la gente, por ejemplo, yo que leo poesía porque estoy detrás de eso. De una profunda vinculación sensible con mi mundo propio a partir de la palabra de otro. ¿Por qué lee una persona ensayo filosófico o ensayo sociológico? Porque necesita comprender cosas respecto de su propia experiencia en el mundo. O sea, es ingenuo pensar que la gente quiere leer cosas simplemente para hacer cosas afuera. Uno lee ante todo es para hacer cosas dentro de uno. Y eso, palabras más, palabras menos, es enfrentar de manera consciente o más o menos consciente o muy consciente la propia experiencia de fragmentación. Porque siento lo que siento, porque no vivo lo que vivo, porque soy como soy, porque ha sido mi historia de una manera u otra. Tercero, toma de conciencia sobre el hecho de la especificidad de la situación de vida del sujeto como ángulo histórico existencial. Esto es otra idea muy semmelmaniana.
ángulo histórico existencial. Si la biblioteca asume al sujeto como ángulo de comprensión de su existencia, la biblioteca renueva sus compromisos con el mundo y con el hombre. Cuando la biblioteca tiene como ángulo histórico el documento o la información, no ve, no ve el panorama completo, se vuelve solamente un organismo informacional, que ese es el riesgo de las epistemologías extremas, que desdicen de la institucionalidad en la comprensión del campo. Cuando el campo no es capaz de ver la institucionalidad dialogando con su ser de campo, se quedan abstractos. Ese es el peligro que yo advierto cuando se quieren ejercer epistemologías que quieren poner en tercer o cuarto lugar la biblioteca. No, hay que hacer emerger la institucionalidad y todo lo que la institucionalidad bibliotecaria le dice al campo bibliotecológico. Le dice en el campo, específicamente en su reflexión epistemológica. Y es el sujeto debe ser el ángulo histórico existencial de la biblioteca. El ángulo de mirada, el ángulo de mirada de la biblioteca sobre su propia existencia y su propia supervivencia en el mundo es el sujeto, no la información. Es el sujeto y sus necesidades informacionales. Es el sujeto y sus necesidades informacionales en perspectiva de conocimiento significativo. Es el sujeto en relación con las necesidades informacionales, con las necesidades de conocimiento y su lenguaje. Es el sujeto en relación con sus necesidades informacionales, sus necesidades de conocimiento, sus necesidades de lenguaje, sus necesidades de memoria cultural. Miren que ahí estamos problematizando suficientemente. Estamos cambiando el ángulo de mirada de la biblioteca. Cuarto, promoción de la individuación como proyecto de humanización, lo que ahora mencionábamos. Quinto, construirse el movimiento. Criticar todo estatismo o sedentarismo bibliotecario. A ver, yo muevo esto por aquí. Promover una visión de apertura a lo nuevo, nomadismo. La biblioteca debe estar en movimiento, porque si afirmamos que la biblioteca es un organismo vivo, la vida, el movimiento es a la vida como la quietud a la muerte. Podríamos proponerlo en esa analogía. Entonces, una biblioteca sedentaria es una biblioteca que ha cristalizado sus estructuras comprensivas del hombre y del mundo. Y veo yo ante mis ojos hoy muchas bibliotecas sentadas, es decir, sedentarias, dicho de otra manera, que han cristalizado sus estructuras comprensivas del mundo y creen que definirse únicamente en el complejo informativo tecnológico resuelve su ser social y no lo es. La biblioteca, como construcción humana, tiene un ser humano, tiene un ser humano. La biblioteca es humana. Me dirán, lo tecnológico también es humano, desde luego, pero lo tecnológico tiene un riesgo, lo inerte. Se vuelve inerte cuando el ser humano es despojado de la relación con la tecnología. Sexto, impulsar la capacidad de actuar y reactuar ante las circunstancias. ¿Qué es eso de actuar y reactuar? Otra idea semmelmaniana. Que no es suficiente actuar, sino que es necesario actuar y reactuar. Y en ese reactuar se combina la dialéctica entre reflexión y acción. Una biblioteca que no reflexiona su acción es una biblioteca que no reactúa, que no es capaz no es capaz de establecer con claridad cómo el mundo la está modelando, cómo el mundo la está transformando, cómo el mundo le está moviendo incluso los cimientos mismos de su existencia y que en cualquier momento termina por desaparecer. Termino diciendo lo siguiente, a modo de síntesis. El problema de las subjetividades en relación con la biblioteca es crucial. No podemos descuidar en la reflexión de la biblioteca, es decir, en el marco de los estudios bibliotecarios, el problema de los sujetos.
Más reflexionar los sujetos implica abordar y enfrentar un conjunto de tensiones que no es nada fácil, que es supremamente complejo y que pasa esencialmente por dos planos: por el plano del contenido de los elementos que están en tensión y por el plano de las nominaciones de esos elementos. ¿Cómo llamar las subjetividades hoy en el plano bibliotecario? Usuarios, lectores, ciudadanos, interagentes. Podemos concluir entonces que el problema de nombrar las cosas de la biblioteca significa el problema de comprender las cosas de la biblioteca. Y ahí, humildemente, el valor que este campo, que este ciclo de lecciones quiere hacer sobre la biblioteca. Traer al ruedo nuevamente la relación entre la palabra, su nominación y su contenido. Lo decía Semmelman, como lo citamos en el epígrafe. Ante contextos convulsos, necesitamos preguntarnos hoy por cómo estamos llamando las cosas, porque las palabras pueden agotarse y no se trata de proponer palabras de manera esnovista o plenamente irresponsable o destructiva del plano epistemológico del campo, sino de poner a prueba la realidad a partir de nuevas denominaciones que provoquen nuevas connotaciones. Traer a colación la pregunta por el sujeto al plano de la biblioteca significa reventar los significados tradicionales de la biblioteca y devolverle a la biblioteca el derecho que tiene a ser en el futuro, es decir, ponerla en el plano de la potenciación y criticar los sedentarismos propios de las determinaciones que quieren hacer que la biblioteca continúe siendo lo mismo que ha sido, un aparato básicamente técnico-tecnológico, para que se convierta realmente en un organismo social, vivo y humano. Las próximas lecciones, las próximas conferencias van a abordar precisamente esas identidades, la de usuario, la de lector y ciudadano, pero en relación con la biblioteca. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido suficientemente claro. Soy consciente de que los asuntos que manejo en las conferencias que constituyen estas lecciones, como lo dije reiteradamente hoy, son muchas veces muy abstractos, pero es también el sentido de este ciclo, reivindicar la necesidad de generar conocimiento pues abstracto, teórico, si me disculpan, es un poco pretencioso de mi parte, sobre la biblioteca, renovando su lugar en nuestro campo. De verdad que les agradezco mucho su capacidad de atención, su exigencia también hacia sí mismos a tratar de entender este montón de cosas. Espero que no haya sido un galimatías. Espero que se queden en las próximas conferencias. Esperemos que la vida me permita terminar el próximo semestre el ciclo sobre materialidades y ya cierre este ciclo de lecciones 23, 24, 25. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. En lo remoto pueden tomar su micrófono. La profesora Natalia tiene una pregunta, pero necesitamos hacerla a la pantalla para que se pueda acercar. No sé. Bueno, no, Miguel, creo. Ay, se apagó. Ah, por Dios. No, pero se apagó fue la pantalla. No importa. No, ahí la pregunta es en relación con la biblioteca, pues estás proponiendo esa visión del sujeto, del individuo, de la persona. Em, es necesario que un bibliotecario, una bibliotecaria, la biblioteca en sí, tenga tenga claridad sobre cuál es esa persona, individuo y sujeto están llegando a las bibliotecas y en su proyecto bibliotecario. ¿Para qué sería útil esa reflexión sobre la persona, el individuo y el sujeto? Sí, me parece que esencialmente la utilidad va de la mano de que los sujetos que llegan a la biblioteca llegan con proyectos distintos, incluso aún no muy conscientes. Hay personas que tienen una necesidad muy fuerte de expresar su ciudadanía, por ejemplo, en una biblioteca popular.
Hay sujetos que tienen necesidad de expresar muy fuerte su identidad como lectores. Hay sujetos que tienen la necesidad de expresar con mucha fuerza, como lo he visto yo, su necesidad de seres humanos, de promover su condición de humanidad, de ser acogidos, de ser dialogantes, de ser valorados, de ser escuchados significativamente. Hay incluso algunos que están detrás de una plena individuación y están en un diálogo con el otro para entender sus propias fragmentaciones. Y yo lo veo muy vivo, por ejemplo, en clubes de lectura y en clubes de conversación sobre temas filosóficos. A mí, de hecho, me han invitado en algunas bibliotecas de la ciudad a asistir a clubes donde la gente se sienta a hablar de filosofía. Y son algunos, normalmente veteranos, mujeres y hombres ya maduros, que se están preguntando por su momento vital qué han sido. Y eso es una pregunta por la individuación, incluso por la pregunta de su propia humanidad. Entonces, Natalia, más allá de ser esto categorías meramente filosóficas y teóricas, que vaya a ver usted si en algún momento puedan ser desarrolladas con suficiente y con claridad, desde el orden de lo práctico, siendo que la biblioteca es una idea y es una práctica, y en eso soy completamente consciente en el origen de tu pregunta. Traigamos esto a lo práctico. Es eso, que el bibliotecario debe reconocer que la gente no le llega con un solo proyecto. Y cuando yo digo sujeto o cuando digo usuario, estoy englobando un montón de necesidades y pretensiones en el relacionamiento con la biblioteca, desde el orden subjetivo. Dicho de otra manera, reventemos esa categoría porque es tan genérica que se vuelve insuficiente. Y preguntémonos qué hay dentro. Por lo tanto, qué identidades está encerrando. Y esas identidades, cómo dialogan con la biblioteca y le modelan su ser y le modelan su hacer. O sea, la biblioteca, cómo está respondiéndole a los lectores, a los ciudadanos, a los que están en un diálogo filosófico con el mundo y consigo mismos, a los que no quieren, no quieren meterse en una subjetividad genérica, a los que no quieren ser simplemente usuarios de la información, sino que son otra cosa. Las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas populares y las bibliotecas públicas son reverbero, de hecho, más que otro tipo de tipologías, como las bibliotecas académicas, donde son usuarios. Pero en las bibliotecas populares y comunitarias, eso está constantemente hirviendo. Esas identidades hirven, son como a borbotones. Es eso. No sé si hay alguna pregunta por allá desde el chat. Sí, vale, hágale, profesora. Pero entonces ya no vamos a mover la pantalla, se volvió a mover. Eh, lo que pasa es que veo que con lo que tú propones, estás, mm, sí, estás proponiendo una biblioteca no clásica, es decir, esa biblioteca Ajá, instituida por el Estado, o sobre todo por el Estado, que tiene unos programas igualiticos, que muchas bibliotecas hacen eso, algunos sistemas de bibliotecas, sí, y no igualito, pocos. homogenizante, eso es instituido. Pero nos estás proponiendo es una biblioteca instituyente, es decir, que emerja de la fuerza social, porque pues un sujeto, una persona, estas búsquedas, estas identidades que nos estás proponiendo aquí, pues es que son muchos mundos y muchos proyectos Sí, posibles. Entonces eso está instituyendo, casi pues en teoría pues de lo de la subjetividad, eso es lo que nos estás sí, sí, en proponiendo el fondo hacer. es eso. De hecho, lo que quiero es cerrar un poco no sé si esto se borró, pero espero que el micrófono sí siga funcionando para que quede grabado, porque yo aspiro que esto podamos verlo quizás en unos años y veamos si esto sí tenía algún sentido. Em, yo voy a cerrar el ciclo de esta fase o esta parte del ciclo de lecciones con una aventura conceptual nuevamente, o más bien categorial, y es eh, cómo diferenciar unas tipologías bibliotecarias que han sido esenciales para entender la vida y el proyecto bibliotecario en América Latina. ¿Cómo diferenciar biblioteca pública, biblioteca comunitaria y biblioteca popular? ¿Cómo diferenciarlas?
Y uno de los ejes desde los cuales precisamente quiero hacerlo es desde esa dimensión instituyente. Ciertamente lo que yo propongo en el fondo es que la biblioteca popular y comunitaria son constituyentes de plataformas de vida distintas a la vida instituyente, que es el compromiso instituida que la biblioteca pública tiene. La biblioteca pública es un proyecto institucional, es decir, lo que quiere es trasplantar a las comunidades una visión del orden, mientras que la biblioteca popular y comunitaria lo que están es constituyendo desde su posibilidad, desde su fuerza, es decir, desde su agencia, están constituyendo por dos vías. La biblioteca popular por la vía de la reivindicación y la biblioteca comunitaria por la vía de la afirmación. Entonces, si ves cómo voy ordenando un poco en el orden de categorías politológicas, pues echo mano a mi formación, porque pues las formaciones le van a uno sirviendo en algunos momentos. En muchos momentos no le sirven, sino para enredarlo, pero en otros momentos sí le sirven. Entonces, a lo que anhelo yo es una biblioteca latinoamericana que sea capaz de reconocer que ha sido diferente, es en eso. No es diferente ni tiene por qué ser diferente en las formas del complejo informativo tecnológico. O sea, la biblioteca como sistema tiene, a ver, mi idea de los sistemas complejos es que los sistemas en sí mismos viven como dentro de burbujas que los compenetran y esas burbujas son complejos. Entonces hay un complejo, en la biblioteca comprendida como sistema hay un complejo y es el complejo informativo tecnológico, como hay otro complejo que es el complejo filosófico misional. ¿Cierto? Y hay otro complejo que es el de las materialidades más básicas, sus edificios, y hay otro complejo que es el territorial, ¿cierto? Entonces, bueno, yo lo veo así. La biblioteca eh, en América Latina, a mi juicio, encuentra explicación e interpretación de su propio ser histórico diferenciado, es no en el complejo informativo tecnológico, que puede ser igual, incluso puede echar mano de todos los recursos tecnológicos desarrollados en otras latitudes, sino en un complejo que es el complejo político, es de sus relaciones con el poder. Es ahí donde la biblioteca es distinta en América Latina, porque ha sido afirmativa, reivindicativa y constituyente, o más bien, constituyente, afirmativa y reivindicativa. Ya. Y la última cosita, sí, sí. ¿Cómo te parece entonces la propuesta que hace Revifo? Porque ellos dicen excluidos, Ajá, acá. exacto. Eso ahí, ¿cómo lo ves Es que ese es el mejor ejemplo de cómo la Biblioteca Popular construye su identidad histórica en América Latina a partir de un esfuerzo constituyente desde la reivindicación. Mientras que la comunitaria construye su identidad desde un esfuerzo constituyente, pero desde la afirmación. Es distinto. Pongo ejemplos. Una biblioteca comunitaria puede estar constituida por una ama de casa, por un señor que simplemente dice, yo veo que en mi comunidad hay problemas educativos, hay problemas culturales, hay problemas, digamos, de vínculo, yo voy a abrir mi espacio y voy a mi casa, voy a poner mi colección al servicio de los otros. Una afirmación de la vida comunitaria, una afirmación del otro, una afirmación de la vecindad, una afirmación de la crianza compartida, una afirmación de la calle, mientras que la biblioteca popular constituye la vida, la constituye, ¿cierto? La empieza a hacer germinar desde la afirmación, desde la reivindicación, que es distinto. Muy, muy. Lo comunitario incluso pertenece también a otras esferas de bibliotecas, por ejemplo, en España, alrededor de la educación social, la animación sociocultural y eso. Pero en América Latina es muy propio lo afirmativo, lo reivindicativo. Por eso es que ellos se comprometen en esos 3 años, 22, 21, 22, 20, 21, 22, a reivindicar esos sujetos. Por eso es que, siendo como conozco esto, que siempre me ha gustado mucho este proyectico, es una cosa muy bonita, sobre todo por lo que son las junturas entre las comunidades y los investigadores.
Aquí estuvieron, valga la pena, Joaquín Arley Orozco, Jaime Bornacelli, Isabel Cristina Bernal, investigadores con formación ambos en ciencias sociales, hablando con los bibliotecarios y ayudando a construir un lenguaje que desbordara los límites del lenguaje necesariamente de los bibliotecarios y que le hablara a la sociedad, y hablara a otros. Por ejemplo, a los agentes, promotores, financiadores, dialogantes de la política. Es un ejercicio muy lindo. Y este ejercicio de O Brasil Chile es un ejercicio también muy hermoso, porque es hecho desde la biblioteca comunitaria, ¿cierto? Entonces, yo estoy que escribo de tantas cosas que escribo, y lo voy a escribir para mis estudiantes de caracterización de unidad de información, el cómo tipificar la biblioteca en América Latina. Si es que si la queremos tipificar, que tampoco tenemos por qué, pero al menos entenderla o interpretarla desde esas aristas. Lo que propones, profesora, es muy interesante. Voy a hablar con vos para que me ayudes a entender más cómo logramos escribir eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en este espacio que es una quijotada completamente, que yo creo que va a tener más futuros que presentes. Yo tengo la sensación de que esto va a ser más futuros que presentes, porque es como si en este momento, discúlpenme, no quiero ser arrogantes, como si en este momento no se entendiera. Como si en este momento no se entendiera. No porque yo sea un visionario, que no lo soy, sino que simplemente estoy tratando de desarmar la biblioteca desde el derecho al futuro, desde la potenciación. Por eso es que siempre la pongo por allá, no desde lo que ha sido, sino desde lo de acá. Muchísimas gracias a los asistentes, a presentes y virtuales. Un abrazo para ustedes. Yo no sé el chat que había allí. Ah, este se apagó. Pues como decirle ya, las ideas muy altas. Ay, Y voy a corregir esos diapositivas. Lo que pasa es que el fin de semana que estaba volviendo sobre el texto, me agripe mucho. ah, Me agripe, bueno, mucho, no de enfermarme, pero sí